Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta actividad de Pregúntale a una científica de la WSD de Guatemala. Y mi nombre es Lisette Pérez y los invité a que me preguntaran sobre mi especialidad, que son los lagos, bioindicadores acuáticos, la conservación de estos ecosistemas y las reconstrucciones del medio ambiente y del clima. Antes que nada quisiera presentarme. Yo soy bióloga especializada en neo y paleolimnología tropical. Nací en la ciudad de Guatemala y estudio la evolución de los ecosistemas acuáticos neotropicales y sus respuestas al cambio climático e impacto antropogénico. Y he participado en muchos proyectos en Mesoamérica y en Sudamérica sobre la International Continental Drilling Program. Y soy egresada de la del Valle, luego hice mi doctorado en la Universidad Técnica de Braunschweig, estuve 7 años trabajando en la Ciudad de México, en la UNAM, en el Instituto de Geología, y ahora estoy de regreso otra vez en Alemania, de donde el día de hoy los estoy acompañando. Muchísimas gracias por sus preguntas. Yo las organicé en 3 secciones. Primero, bioindicadores y su aplicación, reconstruyendo climas y ambientes del pasado a través de la paleolimnología, es el punto número 2, y el número 3 es muy interesante. Me preguntan cómo crear empresas en estos temas ambientales o de ecosistemas acuáticos. Entonces vamos a empezar con la primera sección, que es bioindicadores y su aplicación. Entonces me preguntan si los bioindicadores acuáticos están cambiando debido al cambio climático. Entonces la respuesta es de que sí, porque tenemos nuestros bioindicadores acuáticos que son muy sensibles, ya sea a cambios naturales o a cambios antropogénicos, como vemos en esta figura. Y lo que estamos observando es que cada vez hay más especies tolerantes en estos ecosistemas acuáticos. Entonces, esto es para responder de que es así como nosotros estudiamos estos cambios climáticos ambientales y se ven reflejados en nuestra biodiversidad. La siguiente pregunta es: ¿qué plantas pueden usarse como bioindicadores acuáticos? Entonces, para poderla responder tenemos que explicar lo que son bioindicadores biológicos y abióticos. Los biológicos los podemos separar entre acuáticos y terrestres, y entre los acuáticos tenemos como pulgas de agua, o tenemos a los quironómidos, que son insectos, y diversos microcrustáceos también. Y los indicadores abióticos son como elementos o cambios en las concentraciones de calcio, de potasio, de todos los aniones y cationes que tenemos en la columna de agua. Y también como indicadores biológicos, es la pregunta que me hacen, también tenemos a las plantas acuáticas. Si quieren saber un poco más o profundizar sobre los bioindicadores y su aplicación, también nuestra amiga Paula Echeverría, quien también está en mi grupo de trabajo en el Instituto de Geosistemas y Bioindicación, les platica un poquito más sobre de estos temas, y también ahí les dejo la liga en el YouTube del mismo canal de la OWSD. Entonces, continuando con qué plantas pueden utilizarse como bioindicadores acuáticos, primero tenemos que hay plantas palustres, las emergentes y las flotantes y sumergidas, son las que podemos observar en la figura del lado derecho, y son las plantas en sí, diferentes especies, son muy sensibles a cambios en nutrientes, contaminantes químicos, la eutrofización, aguas anóxicas, salinidad, turbidez, también la temperatura. Entonces, en sí son excelentes indicadores del estado ecológico. Aguas eutrofizadas, indicadores son, por ejemplo, Ehornia, Pistia, Najas, Potamogeton, Valisneria, Hidrocotile, Lemna y Cara. Bueno, entonces aquí les traigo un ejemplo de Amatitlán, que creo que todos conocemos, esta especie que es Ehornia crassipes, y la encontramos muy abundante en el lago de Amatitlán. Entonces, esta especie es indicadora de aguas muy eutrofizadas. La última pregunta es sobre si todavía se podría salvar el lago de Amatitlán. Entonces creo que tenemos que entender la problemática para poder responder esto de este lago, y aquí les dejo una cápsula informativa de la prensa libre sobre la radiografía del lago de Amatitlán, donde se hablan de todos estos problemas que tiene el lago en la actualidad. Cuando me preguntan a mí si es posible, pues de que es posible, pero necesitamos que ocurran cambios muy importantes en la cuenca, a nivel de cuenca del lago de Amatitlán, y creo que los que trabajan ahí en AMSA, que es la autoridad de manejo del lago de Amatitlán, lo saben muy bien. El problema aquí es que se necesita demasiado dinero, y en esta figura podemos observar un lago que tuvo esta situación como se encuentra ahora, de degradación acelerada del lago. Es el lago de Constanza, que colinda con Alemania, Austria y también Suiza. Y entonces aquí podemos ver en todos esos círculos o figuras pie, son todas las plantas de tratamiento que ellos tienen y que han funcionado a largo plazo
y tienen muchísimas, y eso es lo que necesitamos en el lago de Amatitlán, aparte de frenar toda la entrada de los nutrientes que entran por el río Villalobos. Entonces, yo sé que sí se puede, pero necesitamos mucho tiempo, unos 50 años y mucho dinero, que es lo que más afecta mucho en nuestro país. La segunda sección es reconstruyendo ambientes del clima y del pasado a través de la paleolimnología. La primera pregunta es si podemos ver las tormentas que han afectado los lagos en la historia de los lagos. Yo creo que eso viene más por lo que está sucediendo ahora en Izabal. Y la respuesta es de que sí, nosotros podemos, todos los cambios climáticos que se dan en la precipitación o en cambios en la evaporación, temperatura, vientos, tormentas, todo eso se ve reflejado en los cambios en abundancias de nuestros bioindicadores, así como en las propiedades geoquímicas y de los sedimentos del lago. Entonces, sí se puede archivar. Y luego me preguntan hasta cuándo en el pasado podemos tener información de un lago. Entonces, esta historia que nosotros hacemos sobre la evolución de los ecosistemas depende de cuánto tiempo han acumulado sedimentos los lagos. Entonces, tenemos en Guatemala el más antiguo hasta ahora identificado es el lago de Petén Itzá, que tiene una historia de 400,000 años, que se acumuló este sedimento en el fondo de los lagos y podemos hacer estas reconstrucciones. El doctor Obris Farner, también guatemalteco, está liderando el proyecto del lago de Izabal y parece que esta cuenca tiene una historia de 12 millones de años. Entonces, como ven, nos podemos mover entre escalas milenarias y también hasta de millones de años. Y pues desde que hubo agua en la Tierra, y se han formado pequeños ecosistemas acuáticos o grandes, podemos entonces reconstruir esta historia incluso hasta millones o miles de millones de años, ¿no? La segunda pregunta es, ¿cuál es el resultado más inesperado que he encontrado en mis investigaciones? Entonces, creo que lo que más me sorprendió a mí es que llevábamos 7 años trabajando en los lagos más grandes de la selva lacandona, que son lagos karst, es un acuífero karst. Y el año pasado, en verano, en cuestión de 2 semanas desaparecen estos lagos a través de fracturas que nosotros encontramos. Entonces fue como un evento geológico abrupto y entonces aquí podemos nosotros ver cómo es el efecto negativo en este caso sobre nuestra fauna y flora acuática y también la circundante, ¿no? Entonces para mí esto fue como el highlight, por decirlo así, de mi investigación que he tenido yo en los últimos años. La siguiente pregunta es cómo ha cambiado el clima en Mesoamérica desde los últimos miles de años. Y aquí les traigo el ejemplo del lago de Petén Itzá que hemos estado estudiando varios investigadores y aquí el ejemplo que les quiero mostrar es de los cambios acuáticos y terrestres que hemos estado realizando con mi colega Alexander Correa, que lo ven aquí en la foto. Y esta es como una imagen donde podemos observar todos los sitios que perforamos de este lago y la profundidad de los sedimentos que va hasta 130 metros. Entonces este es el sitio 6, que es uno de los sitios mejores, y es el registro de ostrácodos, que son estos microcrustáceos que habitan, son bastante abundantes en estos lagos kársticos, y podemos observar que hay un cambio en las abundancias. En los últimos 85,000 años, el mayor cambio se da en estos eventos Heinrich, que son eventos del Atlántico Norte, donde se desprenden icebergs, y esto cambia las circulaciones oceánicas y se expresa en digamos, periodos o eventos en el norte de los neotrópicos bastante fríos y secos. Y podemos observar también que alrededor de unos 10,000 años, donde están las líneas discontinuas, podemos observar que el mayor cambio es del último glacial hasta el presente interglacial, que es el Holoceno. Entonces, eso es lo que más observamos y que también a lo largo de la historia del lago de Petén Itzá siempre han habido especies acuáticas tropicales, quiere decir que son bastante resilientes. El registro polínico lo que nos enseña es también que existieron hace unos 60,000 años a 45,000 años sabanas sin análogo moderno. Luego hubo cambio como a un bosque un poco más templado y nuevamente vemos alrededor de los 10,000 años cuando inicia el Holoceno, que es un poco más húmedo y cálido, podemos observar que ya son especies más tropicales. Bueno, y la última pregunta es sobre si se pueden crear empresas relacionadas a todos estos temas que les hablé hoy. Y la respuesta es de que sí, en Guatemala ya existen empresas pequeñas. Lo que yo veo es que les hace falta como vender el servicio de monitoreos de agua, ya sea para aguas industriales o simplemente para realizar evaluaciones ambientales en ríos, en lagos, y a través del estudio de los bioindicadores, de todas las variables limnológicas e incluso incluir el componente de la paleolimnología,
que es el entender cómo los lagos han estado antes, cuál ha sido su salud y cuáles son estos cambios como para poder dirigir mejor las estrategias que utilizamos para su mejor manejo y su conservación. Entonces, en todas estas empresas, lo que se tiene que aquí vender, digamos, para que sea como muy fuerte esta empresa, es de que trabajemos como a nivel de comunidad, que vendamos estos temas para educación ambiental, transferencia de conocimiento y tecnología. También tenemos que trabajar con universidades a través de programas de educación o prácticas o proyectos, iniciativas para apoyar iniciativas grandes de proyectos internacionales y también dar un servicio a otras empresas privadas que sean como monitoreos limnológicos y aguas industriales. También trabajar con el gobierno. Entonces, yo creo que en Guatemala existen ya varias empresas que trabajan con la calidad del aire, con aguas industriales, pero todavía hace falta vender un poquito más como este uso de estos bioindicadores acuáticos. Bueno, entonces muchísimas gracias nuevamente por sus preguntas. Espero que les haya gustado mis respuestas. Si tienen más dudas, por favor escríbanme. Aquí a la derecha les dejo mi correo electrónico. También en el Facebook me pueden seguir. Y por favor, si les interesan los proyectos, seguirme en el Google Scholar, mis publicaciones y en el ResearchGate. Y si hay alguna forma que yo los pueda apoyar resolviendo dudas o con potenciales colaboraciones, no duden en escribirme. Muchas gracias. Buen día.